Entonces, estimados participantes, muy buenas noches. Mi nombre es Erwin Hernández y a nombre de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, el Campus Virtual de Salud Pública, la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y la Universidad Libre de Cali, le damos la bienvenida al diplomado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este diplomado, como su nombre lo establece, tiene un propósito y unas características muy, pero muy especiales y muy específicas en las cuales ustedes particularmente avanzaron y se inscribieron, se postularon para poder compartir e integrarse en este proceso. En esta oportunidad ya nos están acompañando un total de 43 personas, las cuales estoy seguro que vienen y proceden de distintas partes del territorio nacional. Cada uno de ustedes pudo hacer o establecer una postulación específica, y la cual fue evaluada por distintas series de criterios, por ejemplo, diversidad en cuanto a la profesión. También se tuvo entre las características las motivaciones por las cuales ustedes se postularon, y asimismo también tener un equilibrio geográfico dentro de los distintos participantes. Infortunadamente, no a todos los participantes se les pudo dar el cupo determinado, eh, porque la capacidad instalada de este proceso es diferente. Igualmente, también entendemos que hay participantes que son conocidos dentro de los participantes, algunas personas, inclusive dentro de las universidades que estamos mencionando, hacen parte tanto como parte del equipo docente, pero también como parte del equipo participante. Veo nombres de personas conocidas, amigos de la casa, y también personas nuevas. E incluso si ustedes quieren ahorita en algún momento, podemos mencionar de dónde somos, aunque en el chat o en el foro el foro del Cibercafé, algunos de ustedes ya se estaban presentando. Entonces, para todos nosotros, las entidades que estamos acá en este proceso, es un gusto estarlos acompañando e iniciando este proceso, el cual tiene un objetivo muy, pero muy importante. Y como se puede percibir, mi nombre es Erwin Hernández, yo soy profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Soy médico de profesión con una maestría en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud, una maestría en Investigación en Atención Primaria y un doctorado en investigación clínica, en donde mi tesis doctoral se enfocó en dos líneas de investigación. La primera, la importancia de formar recursos humanos en salud en Colombia en temas tan relevantes como lo son los determinantes sociales. Y el segundo, la relevancia de generar capacidades comunitarias en atención primaria en salud, en donde pues de manera transversal este tema de formación de manera virtual ha sido un tema que, por ejemplo, en conjunto con la Universidad de Antioquia, desde el año 2008 hemos avanzado en consolidarnos en los países de la región, y posteriormente otras universidades y otras entidades se han articulado y abalanzado en este proceso. Asimismo, eh, soy profesor, aparte del pregrado de medicina, también de los posgrados, específicamente las maestrías en salud pública, maestría en educación médica, maestría en bioética, y la especialización médico-quirúrgica de medicina familiar y comunitaria en la Universidad de La Sabana. Por otro lado, también soy profesor invitado de otras universidades, porque como ustedes verán, la idea también es trabajar colaborativamente, porque consideramos que el conocimiento es democrático y la importancia de establecer y consolidar redes de trabajo. Entonces, en ocasiones, con la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Sucre, la Universidad de Santander, y así secuencialmente este trabajo colaborativo en donde creemos esa importancia y esa relevancia de distribuir y crear redes hermanas de conocimiento y de intercambio entre las distintas secciones del país. No competimos, no, por el contrario, colaboramos, y esto es un elemento importante. Desde el punto de vista de investigación, soy el director del Grupo de Investigación Medicina Familiar y Salud de la Población, y soy el coordinador académico del nuevo Centro
del Campus Virtual de Salud Pública Colombia y ahorita les explicaré eso en qué consiste. Para mí es un gusto recibirlos en la sesión de hoy. En las sesiones posteriores tendrán a otros profesores, más sin embargo, yo estaré apoyándolos desde el punto de vista técnico en conjunto con otros profesores. La sesión de hoy está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a empezar con la justificación, o en otras palabras, la relevancia de este proceso formativo. ¿Esto de dónde viene? Luego explicaremos cómo se consolida el campus virtual en salud pública en Colombia. Esto es muy importante para que podamos avanzar en esa relevancia de lo que es esta formación de recursos humanos y lo que Colombia ha podido avanzar. Luego, de manera específica, la organización del curso y luego finalizaremos con lo que son las preguntas y comentarios. Entonces, para poder iniciar con este desarrollo y ya de manera temática, aunque estos elementos terminan abordándose en cierta medida como parte de los contenidos, porque está haciendo un poco de frío aquí en Bogotá, la idea, y ustedes ya pueden escribir, digamos que ahorita cuando avancemos en la parte del campus virtual, la idea es que nos vayamos presentando en el chat desde donde estamos conectados. Estoy dejando tiempo para que ingrese un número más de personas. La idea en esta pequeña justificación es entender la importancia de ese contexto en el cual nos circunscribe este proceso formativo. eh, Términos o referentes en salud de la población, los cuales algunos serán abordados, y esa importancia de la formación de recursos humanos en temas relevantes. Son pocas diapositivas, pero en términos específicos las quisimos traer para poder avanzar. Dentro del punto de vista amplio y como primer diapositiva dentro del contexto estaría el tema de la legislación en salud, destacando que desde el advenimiento o la formulación de la Ley 100 de 1993, se concibió un modelo de atención en salud que fuera integral, solidario y universal. Pero una palabra interesante que vale la pena mencionar y es una justificación relevante a este proceso formativo, ¿qué significa integral? Porque desde la Ley 100 de 1993 se dio una definición bajo estas características y en normativas posteriores ustedes van a revisar que esa atención en salud integral hacía referencia a esa posibilidad de por lo menos abordar esos servicios, como lo dice la normativa, de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Así se concibió originalmente desde un inicio y claro, para otros autores puede tener otras características y otras interpretaciones, pero como objeto del diplomado vamos a entender o abordar que desde ese punto los elementos constitutivos o los contenidos de este diplomado se habían considerado desde este momento. Asimismo, y dentro de los problemas del sistema de salud colombiano, esto también tiene relación con el proceso formativo, más allá de lo que muchos mencionan o el papel de las aseguradoras, que no voy a cuestionar en este momento, nuestro sistema ha tenido diversos problemas, el cual múltiples actores pues, los han destacado. Dentro de ellos es que particularmente se ha enfocado en la atención curativa o particularmente en la enfermedad. Y como veremos en este proceso formativo, esa es solo una parte de ese continuo o esa atención integral como la queremos ver, porque también por otro lado está ese componente de salud, el cual particularmente para algunos sectores no se ha subsanado o no se interviene, porque consideramos esa relevancia de la atención curativa. ¿Esto qué implica? Esto implica que nos vamos a enfocar solo en este aspecto, pero también por otro lado, y también dentro de los problemas que han identificado distintos actores, esto también implica que nos enfocamos solo en el hospital y ojalá desde una mirada superespecializada, mercantilista, fragmentado e implementado según intereses de algunos actores. Recapitulando, es como si el sistema de salud solo se enfocara en el hospital y la superespecialidad o la especialidad que está mucho más alejada, en donde todo ese componente de esa atención integral, ese componente familiar, ese componente comunitario y esas condiciones de salud, pues quedan en el olvido y no son abordadas. Y esto se ha dicho durante mucho tiempo, que incluso para algunos autores destacan la relevancia de incluir modelos o acercamientos con base en la atención primaria en salud. Avanzando en el desarrollo del contexto, pues cabe destacar, y haciendo un salto diametral,
entre las distintas o grandes reformas que ha tenido la Ley 100, un elemento importante, y esto está establecido, es que la Ley 100, si tiene un error grande, es que no incluyó a la salud pública, porque se enfocó en esos elementos que inclusive están contemplados en la Constitución de 1991, la salud como un derecho prestacional subjetivo, en donde se entendió a la salud como un elemento relacionado con la prestación de los servicios, en donde este componente de salud pública, pues particularmente no fue incluido. Posteriormente, con la primera reforma a la Ley 100, porque la Ley 100 ha tenido reformas, particularmente dos. Esas dos reformas, o la primera, en primer lugar y de manera importante, incluye a la salud pública como un elemento prioritario para el país, dentro de los cuales se formula el primer Plan Nacional de Salud Pública 2008, 8, 9, 10, 11, 2011, me tocó sumar porque a veces la memoria me jugó una mala pasada, el cual se estableció por los primeros 4 años y fue el punto de partida para la formulación de los planes territoriales de salud, que algunos de ustedes, que dentro de sus funciones operativas, lo conocen como el plan de intervenciones colectivas. Y esto tiene un elemento importante en donde, aparte de otros elementos que objeto de este diplomado no los vamos a abordar, sí destaca esa relevancia de esas acciones de salud pública, y cuando uno revisa ese componente, ese plan nacional, cabe la pena mencionar que allí se destacan esas acciones nuevamente de promoción, control o prevención de riesgos, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Nuevamente era un tema que terminaba siendo relevante y a partir de acá se empieza a consolidar. Luego, 4 años después de haber incluido ese Plan Nacional de Salud Pública o esa salud pública para algunos autores, viene la segunda reforma a la Ley 100, la 1438, la cual es una reforma que es muy querida por muchos porque involucra o incluye a la atención primaria en salud como eje central. Esto es muy importante porque además de esa inclusión o ese abordaje o consideración de la atención primaria, define unas prioridades y uno de los elementos sustantivos que para el país los ejes constitutivos o las prioridades en salud se basarían en las enfermedades prevalentes, las enfermedades crónicas, la mortalidad materna e infantil, y a partir de acá empieza a ocurrir un detalle muy interesante que inclusive es conceptual y que esperamos que con este diplomado por lo menos esa diferencia conceptual se empieza a dar. Y es que se habla de las acciones de PIP. Y esto lo dice la normativa, acciones de PIP. Y esto, ¿por qué lo menciono en este punto? Porque si ustedes revisan en el diplomado, a pesar de que se resume como PIP, erróneamente se ha confundido, inclusive esto es consecuencia de nuestra misma ley 100, que la P y la P terminan siendo lo mismo cuando conceptualmente, a pesar de que son complementarias, son diferentes y las cosas es mejor llamarlas por su nombre: promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque incluso cuando uno va a distintos territorios, se considera que son lo mismo y no, pueden tener puentes comunicantes, pero tienen acciones diferentes, que incluso desde dentro del marco normativo se empieza a ver esa diferencia y esto viene desde antes. Si ustedes revisan distintas acciones previas, se hablaban de esas acciones de PP e inclusive todavía se sigue hablando, pero lo mínimo que se espera de este diplomado es que ustedes aprendan o por lo menos reconozcan que son dos condiciones diferentes y que dentro de su lenguaje van a integrar esas palabras y le van a terminar dando apellido a esa PIP: promoción de la salud y prevención de la enfermedad, destacando esa importancia en la cultura del autocuidado como un elemento importante para avanzar en estas acciones y la relevancia de la educación para la salud individual, familiar y comunitaria. Luego, también 4 años después, con la formulación de la ley 1751 del 2015, se considera la salud como un derecho fundamental. Si ustedes se dan cuenta, está articulado inclusive lo que se determinó aquí con la Constitución de 1991. Y esa salud como derecho fundamental se entiende desde dos miradas, grosso modo, para no explicar de forma profunda lo que es la ley estatutaria. Dice que para que los colombianos podamos llegar y disfrutar del pleno derecho a la salud, se requiere primero de una atención integral. ¿Pero qué es la atención integral?
vale la pena mencionarlo. Y en segundo lugar, el abordaje de esos determinantes sociales en salud para superar y subsanar las desigualdades de la población colombiana. Aunque tampoco es objeto pleno hablar de esos determinantes sociales, podríamos mencionar que son todas esas condiciones externas que van a favorecer o no para que las personas estén o no estén saludables. Y de esto se deriva ya de una forma más reciente en el año 16 que se formule la política de atención integral en salud, la cual ha tenido dos modelos operativos, el primero conocido como el modelo integral de atención en salud, el MIAS, y el segundo, desde el 2019, como el modelo de acción integral territorial. Entonces, es una política que, aunque sigue vigente, lleva esa estructura. Y una pregunta interesante sería, ¿qué se conoce como eso o qué sería esa atención integral en salud? Es una pregunta muy, pero muy interesante. Y entonces, cuando uno empieza a recapitular, grosso modo, lo que significa ese modelo integral de atención en salud, el primer modelo operativo 2016 a 2019, lo que vemos aquí, porque este es un resumen de la política, es que la población está en el centro de todo. Una atención, ¿me escuchan? Escúchenme. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, es que viene el mensaje que una persona no ha escuchado. Entonces, donde está la población como eje de todo, en donde esa población confluye en cuatro abordajes importantes. La importancia que suma la atención primaria en salud. Este es un tema que por sí mismo es objeto de un diplomado, el enfoque diferencial, eh, lo que implica la gestión del riesgo, esa importancia también, digamos que tiene una relación directa y un enfoque cuidado en donde las instituciones prestadoras, las aseguradoras y la entidad territorial tendrían que trabajar en confluencia para poder resolver lo que es este modelo. Esta es la política, la cual trajo ese modelo operativo, como yo les estaba mencionando, el cual tenía 10 componentes fundamentales. Primero, conocer nuestra población, caracterizarla, de qué se enferman, de qué se mueren, sus condiciones sociales, económicas. Se formularon unas rutas integrales, la gestión integral del riesgo, una delimitación territorial, unas redes integradas y otra serie de elementos que formulaban lo que era ese modelo. Sin embargo, 3 años después, y por eso es que se reformula, para otros autores se debe también al cambio de línea política, claro, porque pues es natural que posiblemente cuando cambia el ministro y hay un cambio de gobierno, posiblemente se quiera cambiar el modelo con con la llegada de Juan Pablo Uribe y también con una evaluación temporal que se hizo en ese momento, se consideró que los territorios, estoy hablando de las entidades territoriales, habían tenido inconvenientes para poder implementar de forma plena lo que era el modelo. Eso según el ministerio. Y por otro lado, que las aseguradoras no habían entendido el tema de redes integrales de prestación de servicios de salud. Y eso llevó a la formulación del segundo modelo operativo. Como les menciono, estas características, atención primaria y redes integrales, son consecuencia de otro proceso formativo que pues ojalá tengan la oportunidad ustedes de integrarse. Entonces, como mencioné, desde el 2019 se formula este modelo de acción integral territorial, el cual es un modelo más estratégico que aunque incluye las características de la política, busca los elementos y condiciones que son necesarias para avanzar. Este es un modelo que, pues, infortunadamente, consecuencia de la pandemia en la cual nos encontramos todavía, porque todavía estamos en pandemia, no se ha podido todavía materializar, porque quedó pendiente en el 2019 poderlos llevar a distintos territorios y lograrlo operar. Pero hablaba de fortalecer el aseguramiento, la prestación, la salud pública, la gobernanza, la acción intersectorial, un enfoque diferencial, la financiación y el talento humano. Son 8 dimensiones o líneas de acción, si lo queremos mencionar, que terminan o quisieran ser completamente prioritarias para realmente avanzar en una política de atención integral. Y vale la pena, como consecuencia de ese modelo de integral de acción territorial,
es donde se definen las prioridades para el país a partir del año 2019, en donde están un grupo de condiciones y lo traemos en estas diapositivas porque son importantes. Estas son las prioridades que el país determina en cuanto a grupos de condiciones. Claro, están las clásicas como las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, todo lo que implica la salud materna, entonces enfermedades transmisibles, malaria, dengue, tuberculosis, lepra, hipertensión arterial, diabetes, en salud infantil, desnutrición en menores, y en el tema de salud mental se incluyen dos condiciones, previamente se incluían solo como una, pero dentro de las prioridades que formó el MAIT se disgrega en dos. En el tema de salud mental, depresión, violencia, consumo de sustancias, se integra nuevamente, esto estaba inclusive en el pasado, en el mismo plan nacional y también en el decenal, todo el tema que implica la salud ambiental, se incluye el tema del asbesto, el aire y otra serie de condiciones que incluso si ustedes lo empiezan a recapitular, son características o elementos que son susceptibles a ser prevenidas. VIH, SIDA, cáncer de mama, cuello uterino, estómago y próstata, y por primera vez en el país se considera la condición de la población migrante como una prioridad que incluso tiene su propio capítulo especial. Esto es muy importante y hacia allá, desde el punto de vista de las enfermedades, es a lo que deberíamos estarle apuntando a partir de lo que queda formulado. Asimismo, pasando al segundo referente, cabe destacar que para algunos autores, y esto lo veremos también en la segunda sesión, que se enfocará con el tema de salutogénesis, pues la salud y la enfermedad tienen elementos que están en un continuo que es constante, estamos en constante movimiento, y una zona aquí intermedia que es indiferenciada, en donde la salud se puede entender desde los determinantes de la salud, pero los cuales también pueden explicar la enfermedad, esto es importante mencionarlo, pero la salud se promueve. Incluso ustedes han escuchado a algunos eh, periodistas, incluso algunos políticos que dicen que su modelo de salud preventiva, la salud no se previene, la salud se promueve. Esto para mencionar que inclusive conceptualmente es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado tenemos la enfermedad. La enfermedad se entiende mejor desde la historia natural de la enfermedad, conceptos que a pesar de que llevan muchos años no han podido ser reevaluados. Y aquí esta historia natural de la enfermedad establece que las enfermedades todas tienen un proceso de evolución, el cual puede ser corto o puede ser largo, pero que es importante conocerlo. Cuando yo conozco la historia natural de la enfermedad, es cuando realmente voy a poder establecer acciones genuinas de prevención de la enfermedad, la cual vale la pena mencionarla, no solo se limita a evitar que la enfermedad aparezca, porque eso se tiende a confundir. Creemos que prevención de la enfermedad es solo evitar que aparezca, pero no su progresión, su control e inclusive la prevención de elementos que terminan siendo indirectos. Y cuando yo abordo este continuo de salud y enfermedad como parte del primer módulo, pues aquí esto nos lleva a la importancia de lo que significaría la atención integral que vimos que desde el marco o desde el punto de vista normativo lo han mencionado desde 1993, pero por otro lado estaría el pentagrama de la salud pública. ¿Y esto cómo se articularía este continuo? Entonces, estos son referentes que terminan siendo muy importantes y también hay suficientes referentes teóricos que justifican y articulan esa importancia dentro de estos dos elementos. Y bajo esto, algunos autores mencionan que esa atención integral en salud puede ser interpretada mediante el abordaje completo de lo que significa la salud y la enfermedad. Y bajo eso, por lo menos, y ya les mencioné que aquí estaría también el tema de salud y enfermedad, un puente intermedio entre lo que serían los determinantes de la salud y los determinantes sociales, objeto de otro diplomado, habría que entender la diferencia entre los dos, en donde, por ejemplo, en el caso de salud, se establece que por lo menos debemos avanzar en tener unas políticas públicas saludables, políticas que favorezcan a que la población realmente sea saludable, que se tenga la posibilidad de tener un entorno sano y seguro. Bajo esto, cuando ustedes revisan distintos referentes, por ejemplo, hay iniciativas que son muy famosas en donde, por ejemplo, en el caso de Colombia y particularmente la región de Santander ha sido pionera en el país y esto se conoce dentro de esas iniciativas como escuelas saludables o escuelas promotoras de la salud.
El tema ha sido tan avanzado que inclusive hoy ya se habla de universidades promotoras de la salud, pero no solo se limita a ese entorno, también se limita a entornos como municipios saludables, donde también el país tiene experiencias, por ejemplo, en la Universidad del Rosario hace algunos años documentó el municipio de La Vega, o por ejemplo también un entorno saludable que se encuentra también en la región de Antioquia, la importancia de la participación comunitaria no como un sujeto pasivo de este proceso, sino también como esa importancia de tener esa capacidad de hacer abogacía, control, pero también construir salud desde una base comunitaria, también tener esa mirada o ese abordaje favorable o positivo que puede incidir en los distintos miembros que involucran la comunidad. El desarrollo de aptitudes personales, y aquí yo hago referencia a eso que ustedes, que yo y que los demás en general hacemos para mantenernos saludables. Claro, desde un punto de vista amplio, ustedes pueden mencionar la actividad física, el patrón de consumo de alimentos, el patrón del sueño y otra serie de aptitudes personales. Pero aquí entraría un cuestionamiento importante: ¿cómo las personas pueden adquirir esas aptitudes personales? Porque eventualmente esto no se adquiere por generación espontánea. Esto requiere que de los servicios de salud no solo nos enfoquemos en la enfermedad, sino que también contribuyamos a educar nuestras actitudes personales, en acompañar a la comunidad, contribuir a un entorno saludable y favorecer que estas políticas públicas saludables, como por ejemplo el impuesto a bebidas azucaradas, nos pueda contribuir a que realmente la población sea saludable. Y otra serie de características que incluso cuando uno revisa, la promoción de la salud implica darle a las personas los medios necesarios para que se mantengan saludables. Se considera un recurso para la vida misma y dentro de ese recurso aquí se incluyen condiciones como donde nace la gente, donde vive, donde crece, donde juega, donde trabaja. Entonces, esto implica una serie de características y esto implica un ecosistema estable, condiciones de salud, condiciones de empleo, lo cual se articula dentro de este proceso. ¿Y cómo se podría ver estas acciones de promoción de la salud? El clásico ICE, que en ocasiones o cuando trabajamos con pacientes o con comunidad, creemos que educamos cuando realmente nos estamos informando. Y la información es dar, como su nombre lo dice, determinada cantidad de contenidos, en ocasiones comprensibles para la comunidad, muchas veces no, y donde termina siendo unilateral, recomendando desde la Organización Mundial de la Salud pasar al siguiente componente, que es mucho más complejo, y es la capacidad de comunicarnos con ellos. Y comunicarnos no es escucharlos, comunicarnos es entender, tener una mirada empática para entre todos poder solucionar los problemas. Cuando esto, que es necesario, bajo esto, yo lo implemento, voy a poder educar. ¿Y qué es educar? Generar un cambio favorable, un posicionamiento a largo plazo, el cual termina siendo duradero sobre hábitos y condiciones que sean favorables, cambios favorables. Y esto es lo que realmente es la educación para la salud. Esos cambios favorables que yo logro en la comunidad. Esto es difícil porque esto requiere tiempo y esto también está enmarcado entre la promoción de la salud. En cuanto a la prevención de la enfermedad, se establece que la prevención de la enfermedad tiene tres niveles clásicos: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero en los últimos años hay autores que dicen que pueden existir dos niveles adicionales: prevención primordial y prevención cuaternaria. La prevención primaria hace referencia a la prevención o la intervención sobre los factores de riesgo, o como lo establece la literatura, la protección específica. Y esta prevención primaria se enfoca particularmente en población de riesgo. Ejemplo, actualmente estamos en epidemia de COVID-19. Toda Colombia está en riesgo de adquirir COVID-19, por dar un ejemplo. Pero hay otras condiciones en las cuales no hace referencia a toda la población. Por ejemplo, quien les habla no es población de riesgo para cáncer de cuello uterino. Nunca en la vida yo estaría en ese riesgo. Entonces, bajo ese motivo, la prevención primaria se enfoca en esa población de riesgo, en donde también se incluyen acciones de control, de educación e inclusive la misma vacunación. Y nuevamente, volviendo al ejemplo del COVID-19,
en el tema de la prevención primaria, aparte de evitar el contagio, también ayuda a controlar los síntomas. Entonces, es todo lo que yo hago antes de que dé la enfermedad. Claro, la vacunación, como les menciono, también ayuda a la mitigación de los efectos del COVID-19, los casos que terminan siendo graves, y por eso se considera prevención primaria, pero no es la única, porque tendríamos también lo que es la prevención secundaria, conocida tradicionalmente como ese diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. ¿Y qué es lo que busca esa prevención? Identificar tempranamente para iniciar de una forma rápida el tratamiento para evitar secuelas, complicaciones y todo lo que se puede derivar de algunas enfermedades. En este caso, la prevención secundaria se reconoce de manera tradicional la importancia de identificar y hacer esas pruebas de tamizaje. Esas pruebas de tamizaje tienen un rol y un control importante en esta etapa. Y por ejemplo, aquí es donde actividades como las de control de crecimiento y desarrollo o control del niño sano o la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, como la quieran llamar, está orientada a identificar ese pequeño grupo de individuos que requiere una atención diferente. Lo mismo como en el caso del control prenatal. Tiene el objetivo desde la prevención secundaria diagnosticar ese 10% o incluso menos de embarazos que tienen el potencial desde el punto de vista de probabilidad de eventualmente complicarse. Y lo mismo en el caso del hipertenso, el control del hipertenso, el objetivo de la prevención secundaria, porque ustedes preguntarán, ¿él ya es hipertenso? Sí, claro, pero en el caso del hipertenso, más allá de evitar las complicaciones y las secuelas, una actividad de prevención secundaria está orientada a identificar las comorbilidades que hacen parte de un grupo de condiciones más grande que se conoce como riesgo cardiovascular. Entonces, el control del hipertenso también tiene una intencionalidad específica. Y luego vendría esa prevención terciaria. Esa prevención terciaria se conoce como esa importancia o esa relevancia de prevenir esas secuelas, esas complicaciones, y algunos la conocen como esa rehabilitación, ese potencial de intentar devolver lo mejor posible a ese ser querido, a su entorno familiar, laboral o comunitario, de la mejor manera posible, cómo lo rehabilitamos, cómo lo devolvemos de la mejor manera, que porque tiene ya una condición y nada que hacer, no, hay que acompañarlo, hay que llevarlo en ese proceso. La prevención cuaternaria, que es un término que pues han acuñado muchos médicos familiares, hace referencia a no hacer más de lo que se requiere, evitar el intervencionismo médico innecesario. Y esto está orientado para evitar efectos indeseados en los pacientes, pero también para evitar gastos innecesarios. Si la evidencia, la medicina basada en la evidencia, establece que estas son acciones recomendadas, pues se debería utilizar. Aquí lo que se recomienda en el caso del clínico es use la mejor evidencia disponible. Y llega la última, que es esa prevención primordial. Esa prevención primordial para muchos se conoce como la prevención de la prevención primaria o una prevención anticipada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, volviendo al tema de la hipertensión, por dar un ejemplo, la prevención primaria de la hipertensión estaría enfocada en población de riesgo, que podría ser un adulto de 35, 40 años, con sobrepeso, sedentario, que tendría el riesgo por algunas condiciones de ser hipertenso. Esa sería la prevención primaria. En cambio, la prevención primordial está orientada a hacer intervenciones casi que inclusive anticipadas y muchos años atrás para evitar que cuando usted llegue a los 35 tenga sobrepeso, sea sedentario y otra serie de condiciones. Bajo esto, este es un principio o esta prevención que la han trabajado sobre todo en Europa, un grupo de cardiólogos, intensivistas, internistas, médicos familiares, pediatras, enfermeras, que han determinado que el grupo de enfermedades crónicas y mediante acciones de prevención primordial se debería empezar a intervenir desde la primera infancia, de una manera muy anticipada. Por eso la llamo la prevención de la prevención, en donde yo desde la primera infancia o desde la salud escolar puedo enseñar hábitos saludables, por ejemplo, en el tema de alimentación saludable, para que se mantenga esa posición a lo largo de la vida. Pero por otro lado, hablando del tema de la actividad física, una actividad física desde la primera infancia, ustedes pensarán, pero yo cómo le voy a enseñar a un niño o a un adolescente actividad física
si ellos particularmente son activos. Sí y no. Si ustedes recuerdan sus clases de gimnasia o educación física en los colegios, cómo se sacaba la nota o cómo se hablaba un buen desempeño. Particularmente, y eso ustedes lo pueden recapitular, en ocasiones el profesor les colocaba la nota porque era apreciativa o el que tuviera un mayor desempeño desde el punto de vista competitivo. ¿Qué quiero decir? El que hiciera la 21, o el que hiciera la chilena, o el que hiciera más cestas, y así secuencialmente. Pero en ningún momento la actividad física que se enseña desde la primera infancia se enseña para que se posicione y se mantenga a lo largo de la vida. Esa importancia de que no importa si usted no es James Rodríguez, no importa si usted es una Mariana Pajón, lo importante es que usted entienda que es importante y que lo mantenga. Y esa es una concepción diferente que desde dentro del punto de vista desarrollado e inclusive algunos autores inclusive lo articulan con el término enfoque de curso de vida que tiene un efecto acumulativo, establecen que son acciones que yo tengo que posicionar y esto implica inclusive un trabajo desde la salud escolar. Y esto, si ustedes lo observan, este es un resumen grande, lo que sería promoción de la salud, prevención de la enfermedad, en donde podríamos hablar de esa atención integral en salud, como menciono, para algunos conferencistas, para algunos autores, perdón. Llegando ya a este tema del pentagrama de la salud pública, se establece que para poder resolver los problemas y necesidades de la población, 5 actores tienen que trabajar articuladamente, empezando desde los tomadores de decisiones y los políticos, las instituciones, y aquí se incluyen a los prestadores y a las aseguradoras, al igual que la comunidad como un beneficiario activo, pero en esta oportunidad y es una justificación de este proceso formativo, la confluencia entre la academia y ustedes, que son recursos humanos, porque cuando entre los dos vamos a trabajar articuladamente, podemos impactar en el resto de actores, y esta es una justificación relevante de este proceso formativo. Ya para llegar en el tema de formación de recursos humanos, inclusive de distintos referentes, la declaración de Almata en 78 se establece, y esto es muy importante, y abro comillas, que se requieren profesionales de la salud que puedan responder a las necesidades de la comunidad, que sepan integrar sus saberes con la comunidad. Esto se conoce por algunos como un diálogo de saberes, en donde ese profesional, y estoy hablando de 1978, estamos hablando de hace más de 40 años, tenga esa capacidad de educar y prevenir los problemas más frecuentes, promocionar alimentación saludable, atender la salud materna e infantil y tener un tratamiento adecuado para las enfermedades frecuentes. Si uno recapitula para hoy, esto inclusive termina siendo relevante y hay elementos posteriores de atención primaria que han recapitulado como lo que se establece en atención primaria en salud renovada, que esto inclusive tiene que ser mucho más incisivo. Pero inclusive cuando pasamos a la Carta de Ottawa en 1986, se establece inclusive de la quinta estrategia de promoción de la salud, que es la reorientación de los servicios de salud, y la cuarta conferencia en Yakarta, que los servicios de salud no solo se deben enfocar en diagnóstico y tratamiento. Esto lo vienen diciendo particularmente hace 20, hace 30 años, y es muy importante, mentiras, hace 30 años, articulándolo todos los actores. Esto se ha establecido y en Yakarta se dice que tenemos que tener la capacidad de mejorar la capacidad de la comunidad y empoderar al individuo para que tenga control sobre su propia salud. Pero como lo mencioné, esto no se adquiere por generación espontánea. Tenemos que nosotros ser articuladores del proceso. Y ya al pasar a las competencias esenciales en salud pública formuladas o recapituladas para la región de las Américas en el año 2013, se establece que entre las funciones que, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos o en la misma canasta establecido, se establecen esas competencias que terminan siendo relevantes en donde esa educación hacia la población, esa importancia de tener esa integración entre salud y enfermedad se consideran necesarias y con base en estos referentes que están aquí definidos como por ejemplo esa importancia de la comunicación, las competencias culturales, el trabajo en la comunidad y asimismo que se establecen porque la comunicación es esa competencia que termina siendo integral, la salud y el apoyo social terminan siendo elementos que son fundamentales y por ese motivo la Organización Panamericana de la Salud en el año 2013 consideró que se requerían de competencias esenciales de salud pública. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas y mejorar la eficiencia de los sistemas. Y esas competencias esenciales en salud pública
deberían ser aprendidas por todos los profesionales de la salud, que particularmente son 6 dominios de competencia. Tener la capacidad de reconocer, la primera, la situación en nuestra zona, hacer vigilancia y control de riesgos, hacer promoción de la salud y participación social, tener políticas adecuadas, equidad y calidad en los servicios y salud global e internacional. Pero estos 6 dominios de competencia en confluencia con los determinantes sociales, la atención primaria en salud y las funciones esenciales de salud pública. En otras palabras, esto es lo que todos deberíamos saber para poder resolver las necesidades y problemas de salud de la población. E incluso desde el punto de vista de la normativa colombiana, desde la ley de talento humano, se dice que el talento humano en salud es aquel que desarrolla acciones de promoción, educación e información en salud o prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Que incluso desde la 1438 se destaca que ese talento humano tiene que ser multidisciplinario, tiene que fomentar la participación, la atención integral, el autocuidado, e incluso la misma ley estatutaria habla de esa importancia de promover la salud, de prevenirla, de paliarla o curarla, y el enfoque de la política de atención integral establece exactamente lo mismo. En otras palabras, estos son los referentes que establecen esa importancia de entender y, durante mucho tiempo y de aplicar esos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, motivo por el cual esa es la principal justificación de este proceso formativo. Ya en los minutos restantes que nos quedan, ya después de ver lo que es ese abordaje, porque este solo fue un barniz de los contenidos para poder avanzar, inclusive avanzar dentro de esos componentes, ya en este punto, al tener un número importante ya de participantes que nos están acompañando en este proceso, llegaron a un 61, quisiera que escribieran, y ahorita los vamos a leer, de dónde nos están escuchando ya en la noche de hoy, ya es de noche, y mientras tanto, mientras ustedes escriben, les voy a contar por qué el Campus Virtual de Salud Pública en Colombia ha evolucionado y qué es lo que pretendemos, porque este proceso formativo que tenemos acá, pues particularmente se ha enfocado en desarrollar una serie de elementos. Entonces, a partir de lo anterior, claro, a pesar de que el campus virtual fue uno de los primeros en la región de las Américas, porque hay campus virtual en muchos de los países, el campus virtual inició fuertemente alrededor del 2005 en la región de Colombia y en el 2008, con el liderazgo de la Universidad de Antioquia, empezó a avanzar, pero la conformación y la consolidación de los nodos se empieza a dar desde el año 2012 al 2014, en donde 7 universidades de todo el país fueron convocadas para formar al recurso humano en salud en temas relevantes. ¿Y bajo qué objetivos? Para aprender en red y para colaborar. Por eso, cuando ustedes ven que estamos las 4 universidades somos muy amigas y trabajamos colaborativamente, pero no éramos 4, éramos 7. Y esto es importante mencionarlo. Eh, a partir de lo anterior, nuestra primera experiencia en el año 2015, en donde pues continuamos estas 4 universidades, habían más, pues tuvimos esa labor de entender cómo formar recursos humanos y tomamos como excusa el tema de atención primaria, cómo pudimos avanzar. Y esta fue una excusa en la cual permitió, aparte de ganarnos la confianza entre las distintas universidades, trabajar colaborativamente y equiparar las capacidades y competencias en la formación y el uso del campus. Igualmente, en el año 2016 tuvimos el primer desafío grande, formar de forma, o hacer una formación masiva en salud mental y atención primaria, o como se conoce, que es una guía muy recomendada. Esperemos que en la sesión sincrónica número 4, la Organización Panamericana, que sabe de este proceso, hoy no nos pudo acompañar, y eso se me olvidó mencionar, pueda contarnos esa importancia del tema de salud mental y atención primaria, en donde en ese momento hicimos una formación en donde aprobaron 1.352 participantes de todo el país en atención primaria y salud mental. Un tema importante que no busca que las competencias de salud mental sean del punto de vista especializado, sino todo lo contrario, que personas o talento humano en salud en general de todo el país entiendan que la salud mental es una problemática de todos. Y en este caso, liderado por la Universidad de Antioquia, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana, en donde nosotros aquí abajo estuvimos articulando,
pudimos avanzar en esta formación, pero además quedamos con la capacidad instalada, quedamos con tutores que quedaron formados y además se integró en los procesos académicos, pero además se posicionó la salud mental en Colombia desde este periodo de tiempo. Ya luego, al año siguiente, fue que tomamos una decisión, dijimos, ya aparte de eso que estamos mencionando, una atención primaria, deberíamos hacer una formación complementaria en otros componentes y es cuando se diseñan 3 diplomados con base en los referentes regionales de la Organización Panamericana de acuerdo a las prioridades del país. Diplomados que se abren cada 6 meses, o sea, cada diplomado se abre cada 6 meses. En esta oportunidad tenemos el de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero en 2021-2 tendríamos nuevamente el de atención primaria y redes integradas y el de 2022-1, el de enfoque, equidad y determinantes sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de extender, lo hicimos de esta manera, tener un diplomado que estuviera avalado por la Organización Panamericana de la Salud, en donde las universidades que participan en cada diplomado, porque este diploma cambia dependiendo del momento, lo pueden avalar. Y en donde integramos a estudiantes recién egresados de algunas de las universidades, maestrías de la Universidad de La Sabana, Universidad del Norte. En esta oportunidad sé que también están de la Universidad de Antioquia y igualmente a funcionarios del Ministerio de Salud y direcciones territoriales. Y esta diapositiva para mí es la más importante, no para mencionar esto que se hace, sino para ver que tenemos un público diverso. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque un elemento fundamental que se espera de este proceso formativo es que haya un intercambio de saberes entre todos ustedes. Eso nos interesa. No nos interesa, o sea, aparte de la adquisición de contenidos, nos interesa que haya un diálogo entre distintas regiones, entre distintas personas. En ocasiones, por ejemplo, tenemos funcionarios no solo en el Ministerio de Salud, en esta oportunidad no fueron convocados, le dimos predominancia a las direcciones territoriales y la idea es eso, que entre todos podamos aprender, entre todos hagamos un diálogo de saberes y se puede interactuar. Es por eso que entre las actividades pedagógicas de este proceso formativo se espera que ustedes puedan interactuar. Entonces, la idea no es solo en los foros de discusión que contesten la respuesta. Ese no es el objetivo, porque para eso se colocaría una tarea. La idea es que ustedes puedan interactuar e intercambiar con sus pares similares, que puedan aprender, pero que también puedan compartir sus experiencias entre todos. Ese es un objetivo principal y esto nos va a contribuir a esa generación de masa crítica. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido en este momento conformar los nodos, tener la capacidad de las 4 universidades y en este momento somos el tercer país de la región en tener usuarios en los cursos de autoaprendizaje. Somos el tercero. A la fecha tenemos 178.694 porque en el campus virtual no solo están los diplomados con tutoría, hay cursos de autoaprendizaje. Y el año pasado sí que nos potenciamos, 178.000 solo somos superados por México y Ecuador. México tiene 437.000. De pronto Ecuador lo podemos alcanzar, pero a México todavía nos queda un trabajo para poder avanzar. Y en este proceso de diplomados, desde el 2016 al 2021, hemos contribuido a 14 procesos de formación, en donde vale la pena mencionar, nunca este proceso ha implicado que recaiga económicamente en el participante. No es nuestro objetivo y hemos logrado hemos llegado a 3.000 participantes. Somos el primer campus de la región de las Américas con más formación de forma tutorial y el tercero desde el punto de vista de autoaprendizaje. Este ha sido un camino largo, pero no nos vamos a quedar ahí, en donde esperamos, por ejemplo, por esta dinámica, incrementar la diversidad de temas, generar masa crítica y pasar del tercero a ser el segundo, o por lo menos el primero. Y esperamos para este año sacar el curso del modelo de acción integral territorial. En este, por el tema de pandemia, se nos frenó todo. Y hay un curso que salió hace 2 meses, que es un curso muy bonito de gestión del riesgo de desastres, y, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia se está trabajando este de VIH y coinfecciones. Ese se espera que esté alrededor de junio aproximadamente. Es un curso que busca la actualización. Pero la joya de la corona es este curso que queremos hacer para el país. Lo teníamos listo para marzo. Y era un curso de líderes comunitarios en atención primaria en salud. Este es un curso que particularmente le tenemos mucho cariño. La idea es que ojalá se pueda
hacer esa divulgación para todo el país, de líderes comunitarios. El curso ya está diseñado, está implementado, solo que no lo hemos pasado en la plataforma y no hemos podido trabajar con el Ministerio y la OPS para lograrlo implementar. Y este es el proceso, este es lo que es nuestro diplomado. Como ustedes verán, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Diplomado que dentro de esta línea fue organizado principalmente por Rafael Toesca, la Universidad del Norte, quien les habla, aunque eso no quiere decir que las otras universidades no participen, porque pues digamos que ha habido iniciativas en ese sentido, y también equipos de facilitadores y tutores de las 4 universidades y la OPS que nos van a acompañar, los cuales cambian dependiendo del momento, en donde lo primero y de manera importante que ustedes debieron haber resuelto hasta la fecha de hoy fue la etapa de familiarización. La idea de la familiarización era que ustedes pudieran entender la dinámica, las características, pero por lo menos, y es requisito fundamental, modifiquen el perfil de la foto, porque es importante saber y disminuir la frialdad entre el computador. Pero también está en el enlace las 5 sesiones sincrónicas. Ustedes lo van a encontrar en los anuncios de la coordinación. Aquí están ya todos los anuncios, ya 4 de las 5 sesiones estaban programadas. Me falta confirmar el conferencista de la 4, que es de la Organización Panamericana. A veces es complicado porque ocurren una serie de dinámicas, no nos pueden acompañar. A veces pasa todo lo contrario y podemos tener conferencistas directamente de Washington, D.C., organizado por la Organización Panamericana. Y aquí están las características y cabe la pena mencionar que esta plantilla de familiarización está en la evaluación. Ahora, hay un detalle importante. Esto que ustedes ven acá es hecho de la mejor manera, con todo el cariño de las 4 universidades y la Organización Panamericana. Y esto prácticamente se ha hecho con recursos de las universidades. Ustedes van a encontrar otros cursos que son muy bonitos, parecen inclusive en tercera dimensión. En cambio, nosotros favorecimos el tema pedagógico sobre lo visual. Eh, Aunque cuando ustedes revisan otros cursos, los de autoaprendizaje, esos cursos, sí, como ustedes lo verán, sí ya son mucho más estructurados, pero acá nos enfocamos en ese modelo pedagógico. Y dentro de esa dinámica, este es el que es nuestro módulo temático. La idea es que ustedes puedan avanzar en estos módulos que empiezan particularmente prácticamente desde hoy, en donde el primero módulo es sobre elementos conceptuales, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, va a ser el siguiente, y luego vamos a avanzar en el módulo 3 y en el módulo 4 en el grupo de condiciones 1 y grupo de condiciones 2. Acá también se va a ver la importancia de la medicina preventiva y, por ejemplo, qué hacer o qué no hacer. Hay cosas que igual tampoco son prudentes hacerlas y no es ético. Entonces, donde vamos a ver un grupo de condiciones con base en guías hispanoparlantes para poder avanzar. Y finalizamos con una propuesta de mejoramiento y la revisión de la educación permanente en salud. Como verán, esto es muy dinámico, son 5 módulos y cada módulo tiene algunas actividades definidas. Dentro de esas actividades ustedes van a encontrar la información del módulo, va a haber una sesión sincrónica por módulo, o sea, hoy ya salimos de una, nos faltan 4, va a haber unas lecturas del módulo, la idea es que tengan ustedes material de revisión, pero un elemento importante, gestión de la información. Los contenidos seleccionados, todo está completamente parametrizado para demostrar la intensidad de las 120 horas, pero es muy importante que entre los contenidos, aunque los contenidos pueden llegar a ser recomendados, es importante que ustedes gestionen la información, que sepan identificar qué es lo que ustedes tienen que adquirir para poder cumplir con la adquisición de los objetivos y la competencia que este curso busca. También van a encontrar esos foros que, recuerden, no es un monólogo. Cuando ustedes ingresan a los anuncios de la coordinación, van a encontrar la escala de evaluación, las tareas, pero también los talleres. Estos talleres tiene una actividad, son actividades que son coevaluadas por ustedes con base en una escala, pero tienen un tiempo límite. Ojo, las fechas que están previamente aquí definidas digamos que son fechas de corte. No se dejen colgar para poder avanzar y cumplir con los diferentes elementos contemplados. Cuestionarios, y ustedes desde esta noche van a ser organizados en grupos de 15 a 18 participantes y con relación al módulo 1 ya les aparecerán las primeras actividades y algunas lecturas complementarias, porque claro, aunque hay diversidad en el nivel de formación de los participantes, hay
participantes que particularmente van a poder complementar en otros elementos. ¿Cómo se aprueba este diplomado? Se aprueba con el 70% del desempeño. El trabajo final y contestando a la evaluación final del curso. La evaluación final del curso no es un examen. La evaluación final del curso es una encuesta que ustedes contestan hacia nosotros. Estos son los 3 requisitos importantes. Avanzar en ese desempeño, ese trabajo final y esa evaluación. Vale la pena mencionar que el trabajo final es grupal. Es un trabajo final que busca la aplicación de los distintos elementos y a partir del módulo 3, la idea es que ustedes vayan teniendo insumos para poderlo construir. Señor, no más. Ay. En otras palabras, a partir ya de a mediados de abril, ustedes van a empezar a construirlo. Y los grupos son grupos de 4 personas, pero igual se puede hacer solo. Y la certificación se genera de forma automática para que ustedes lo descarguen y va a ser un diplomado con una certificación de 120 horas equivalente a 12, 13 semanas de formación para que, digamos, tengamos en cuenta este tipo de cosas. Este diplomado es muy bonito, de los 3 el que más cariño le tengo, aunque eso digo también el de los otros. Y la idea es que ustedes puedan avanzar, observen las generalidades, puedan avanzar y tengan en cuenta estas características para poder resolver con base en los distintos elementos. No sé, ya llegando, siendo las 7:04 de la noche, estamos llegando exactamente a la hora de esta primera sesión sincrónica, en la cual nosotros esperamos que sea de utilidad para este proceso. Esta es una apertura y como ustedes pudieron ver en el chat, el cual se contestó, tenemos personas de distintas partes del país, tenemos personas de Manizales, tenemos personas de Boyacá, de Santa Marta, tenemos personas también de Neiva, tenemos personas de Cesar, Málaga, Cincelejo, Barranquilla y, por ejemplo, y posiblemente por limitaciones de conexión, también hay personas de la región de la Amazonía, norte de Santander. Entonces, esto es un elemento importante. Disfrútense este diplomado, compartan con sus compañeros, contribuyan al proceso. Y la grabación de esta sesión va a quedar disponible en YouTube para que ustedes la puedan ver, porque tiene esas características que nos permiten poder avanzar. Y no se tengan en este momento preguntas o algún comentario específico antes de finalizar y dar por cierre la sesión. ¿Alguna pregunta al respecto? Ustedes pueden levantar la mano. Ya, creo que estoy viendo aquí la mano. Aquí la tengo. Erika Sarmiento tiene la mano levantada. Erika, Buenas adelante. noches, doctor. Gracias. Quería saber acerca de la conformación de los grupos. ¿Va a ser aleatoria de los que estamos conectados acá o va a ser, digamos, por los grupos de, pues porque tenemos compañeros que estamos estudiando la maestría y nos favorecería un poco realmente, pues porque ya como nos conocemos y nos podemos distribuir? Quisiera saber un poco la metodología de esos grupos. Muchas gracias. Primero, son 2 tipos de grupos. Uno es el grupo para el trabajo final. Esos grupos los pueden conformar ustedes como gusten. O sea, digamos que por afinidad, por grupo de maestría o por población, no hay ningún problema. Los pueden conformar. Ya, por ejemplo, contestó María de San José del Guaviare. Gracias, María. Pero los grupos de discusión son grupos aleatorios, porque la idea es que no sea endogámico. Entonces, los grupos del foro es para que ustedes discutan con personas de otra región. Pero los grupos de trabajo, de lo que es el trabajo final, sí son grupos que ustedes pueden conformar. ¿Queda clara la respuesta? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. AP, coordinación PIP, coordinador PIP. Adelante. Es que no veo el nombre, entonces no sé quién es. Hola, Juan Camilo Cano desde Apartado Antioquia, ¿cómo está? Juan Camilo, muy buenas noches. Buenas noches. No, simplemente quería como de pronto en la presentación que usted hizo era con el tema de gestión del riesgo, que es una palabra o un concepto que es nuevo o realmente ya veníamos trabajando o en nuestro modelo colombiano el tema de gestión del riesgo no se había planteado sino hasta ahorita estos últimos años que ha tomado bastante fuerza pues como en los temas de
de promoción y prevención. Ok, es una pregunta muy interesante. Yo nunca la había pensado. Yo el tema de gestión del riesgo lo conozco de tiempo atrás, entonces en mi caso sería difícil mencionar si Colombia lo ha adaptado o no. Sé por experiencias, por ejemplo, el Centro de Gestión Hospitalaria o la Organización para la Excelencia en Salud, que ellos de tiempo atrás lo habían venido fomentando. Y si mal no recuerdo, por eso les digo, a mí la memoria me falla en este tema. La primera vez para mí que yo lo leí o lo que yo recuerdo es a partir de la política de atención integral. Si alguien tiene una opinión diferente, particularmente en este caso, yo no tendría la seguridad completa, porque en este caso la memoria me está fallando, porque el tema yo sí lo había leído desde antes, en las maestrías y en todos los procesos que yo tenía de tiempo atrás, pero no estoy completamente seguro, pero creo que para mí es del 2016, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, pues nada, ya avanzando en lo que es este proceso y teniendo en cuenta dichas características, apenas finalicemos, les voy a integrar lo que son los grupos. Normalmente en estas sesiones, por un tema específico, porque no, aunque en la siguiente sí voy a poner cámara, están acá mis datos de contacto. Los videos de estas sesiones yo los coloco en este canal de YouTube y otros videos de educación médica, otras actividades que ustedes pueden tener disponible. Por ejemplo, hay unos videos viejísimos, me da mucha risa, que los hice hace 10 años de promoción de la salud y que los utilizan como clase en algunos escenarios de colegio en México. A mí me da mucha risa si ustedes ingresan y los verán, porque son videos que son malísimos los videos por los comentarios de los estudiantes, son un tema que termina siendo relevante y por otro lado, lo que esto muestra es la posibilidad de crear una comunidad de aprendizaje. Entonces, ya no nos resta más y a nombre nuevamente de las 4 entidades, les damos la bienvenida, les pedimos que por favor aprovechen este proceso formativo, que se disfruten la participación con sus participantes, que se organicen con el tiempo y particularmente los vamos a estar leyendo de una manera satisfactoria en este proceso formativo. No me resta más que decirles con una muy feliz noche y nos seguimos viendo en la plataforma. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Gracias, noche. doctor. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Gracias.